Admirado Gerardo Esquivel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Hoy has estado poniendo énfasis en los datos de empleo porque salieron verdaderamente malos, ¿no? Del empleo Así es, formal. así es. Los datos de empleo formal que a inicios del mes publica el Instituto Mexicano del Seguro Social es quizá el indicador más oportuno e inmediato que nos da un termómetro de cómo está la situación en la actividad económica en la parte formal. Y ahí el dato que se dio a conocer ayer, pues es un dato muy malo. Se perdieron 47,000 empleos formales en abril. Y sí, en parte tiene que ver en efecto con que la Semana Santa cayó en abril, y entonces hay empleos temporales que se generan y desaparecen. Pero ya en una visión más de largo plazo, que es un poco la gráfica que yo puse en un tuit el día de ayer para mostrar que es una tendencia que viene ya de varios meses, incluso de años ya, esta tendencia a la desaceleración de la creación de empleo formal, pues está alcanzando un nivel muy preocupante, me parece. El dato que pongo ahí es que la creación de empleo formal es entre abril de 2024 y abril de 2025 es de 0.19%, o sea, ni siquiera 0.2%, que es muy bajo. Y lo que digo ahí es que cuando lo vemos en perspectiva histórica, para los 26 años que tenemos cifras comparables, ese bajo nivel de creación de empleo formal solo ha ocurrido en 3 momentos en la historia reciente del país, que son momentos de recesión o crisis, que son la recesión de 2001 con el presidente Vicente Fox, la crisis financiera global en 2008, que tocó durante la administración del presidente Calderón, y el inicio de la pandemia justo en marzo de 2020 con el presidente López Obrador. Así de bajos están los niveles de generación de empleo formal, y eso me parece pues un indicador muy preocupante, pues que básicamente lo que viene a confirmarnos es que prácticamente estamos ya en una recesión económica, que posiblemente cuando se tenga que fechar, se va a fechar el inicio de esa recesión en el último trimestre de 2024, ¿no? Es cuando habría empezado esa recesión. Y eso me parece pues importante, entender la dinámica del mercado laboral y lo que refleja pues respecto a la actividad económica en general. Sí, porque a veces podemos caer en una discusión que a mí me parece vicentina, si 0.2% de crecimiento es o no recesión y que es una recesión técnica, pero este dato que tú resaltas, creo que excelentemente, el dato del empleo formal y tampoco confundirse con la población ocupada, porque la población ocupada no tiene seguridad social, o sea, no tiene IMSS, no tiene Infonavit y no tiene fondo de pensiones. Para ellos es ruinoso tener, bueno, y no tienen acceso al sistema financiero. Para ellos es ruinosa una enfermedad. Claro, claro, o sea, y ese es el punto, que hay que separar lo que ocurre en el empleo formal de lo que ocurre en el empleo en general. Y de repente las cifras del empleo general pueden mandar una señal distinta, ¿no? Cuando uno ve el dato de empleo general, pues vemos una baja tasa de desocupación, pero eso es resultado de muchos factores, incluyendo el hecho pues de que en México, a diferencia de otros países, ¿no? De ingresos medios y altos, donde hay seguro de desempleo, en México no tenemos seguro de desempleo, y eso implica que cuando alguien pierde su empleo, pues tiene que conseguir alguna otra actividad para conseguirse un ingreso, pues para seguir sobreviviendo. Y entonces por eso es que parece ser que el desempleo es muy bajo, pero es simplemente resultado, entre otras cosas, de que la salida muchas veces es la informalidad, precisamente trabajos temporales, trabajos precarios, y eso pues es un indicador engañoso, cuando lo importante me parece por la productividad, por los tipos de remuneración, por el tipo de trabajos que están asociados al empleo formal. Entonces, por eso yo pongo tanto énfasis en eso, además de que, como dije antes, tienen la gran ventaja de su oportunidad, ¿no? Que los conocemos inmediatamente al inicio de un mes, y eso me parece que es muy útil pues para los analistas estar teniendo una visión un poquito más precisa de lo que está ocurriendo en la dinámica de la actividad económica y del mercado laboral. Y es claro que la dinámica de la actividad económica se está deteniendo y que pues, se tienen que tomar una serie de medidas para reactivarlo, aunque alguien de la Secretaría de Hacienda te podría decir, bueno,
pues es totalmente anticíclico tener un déficit del 4% del Producto Interno Bruto, ¿no? Sí, pero creo que no es suficiente, ¿no? No es suficiente en el sentido de que necesitamos echar a andar proyectos lo más rápido posible, necesitamos también tomar algunas otras medidas adicionales para reactivar la economía, porque en efecto estamos en este proceso que es de desaceleración, como ya se ha dicho reiteradamente, y que no es fácil revertirlo, no es un proceso que va a tomar tiempo reiniciar y recuperar la actividad, el dinamismo económico. Y pues no podemos pensar que en este marco de consolidación fiscal con relativamente altas todavía tasas de interés, con bajas niveles de inversión, también hoy se dio a conocer la inversión, por cierto, y si tú ves la inversión pública comparada el primer bimestre de este año comparada con el primer bimestre del año pasado, pues es una contracción tremenda, ¿no? Casi 30% en el lado de la construcción y 20% en total, pues es una contracción que pues evidentemente contribuye a esta desaceleración de la actividad económica. Es el reconocer que no hay dinero. Gerardo, te agradezco muchísimo, siempre ilustras mucho al auditorio de este programa y a mí en lo particular. Al contrario, David, muchas gracias nuevamente y un saludo a todos. A ti, Que te vaya muy bien.